en una sola fuerza para satanizar a quienes saben no son personas que puedan manipular, personas que puedan canjear, y pues no dicen nada, absolutamente nada, de aquellos con los que sí pueden sentarse y maniobrar en espacios donde ellos tienen el control. Eso es sumamente importante que la población pues lo analice. Entonces, bueno, esta noche con ustedes, la profesora Yadira Pino, el profesor Henry, para pues avanzar en este tema de los 100 días. Profesor Henry, usted pues nos enviaba un resumen y vamos a empezar por allí. Le vamos a dar un especial análisis a la parte de la mina en Donoso, porque esto tiene una connotación muy fuerte, ¿no? Y que costó 3 personas asesinadas, 3 muertos, y pues una lucha muy fuerte en el año 2023 y un fallo de inconstitucionalidad. Pero bien, profesor Henry, vamos punto por punto. En estos 100 días, hay que recordar que se han sucedido una serie de situaciones. El presidente de la República, José Raúl Mulino, con un 30 y tanto por ciento, 34% más o menos de aceptación o de votos, igual que en las últimas décadas, presidentes que solo han tenido ese tercio de toda la población votante, han tenido ese tercio de los votos. Entonces, esto es importante recordar que ha dicho algunas cosas, ha prometido algunas cosas y no las ha cumplido, ¿sí? Entre esas, el tema de devolver el dinero de los auxilios económicos. Y en lugar de solicitar al Ministerio Público que de oficio haga su trabajo sin interferir más allá de lo que le corresponde, ahora se salen con la quiebra del IFARU. Entonces, eso pues llama poderosamente la atención. Entonces, ¿qué pasó con el hecho de que había que devolver el dinero? Ahora simplemente pues se sale y se dice que el IFARU quebró. Y bueno, aquí no ha sucedido nada, hubo escándalos, denuncias en los medios, y se quedó como un show mediático nomás. Y entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está quien nos representa a través del Estado? No puede ser que las instituciones sean desmanteladas, sean quebradas, y pues simplemente pues seguimos para adelante y que pierda la población, que pierdan los niños, niñas, los jóvenes, que a través de esta institución pueden entonces tener acceso a una educación pues algo más justa, ¿no? No tan equitativa como debiera ser. Más pues una serie de subsidios que definitivamente no pueden ser permanentes, pero tampoco hay ninguna alternativa. Primero, esos subsidios son manejados de alguna manera para favorecer a los importadores. Y luego, no hay ninguna alternativa para mejorar, para reformar el modelo económico, para generar empleos. No se mira hacia el sector primario y secundario, que son los generadores reales de empleo, para poder que nuestra economía pues tenga una inyección y el Estado pueda de alguna manera producir y con eso tener entradas más que la renta, porque por supuesto la renta ha demostrado que es muy limitada o muy limitante, y pues el Estado, los propios administradores del Estado, o sea, los distintos gobiernos que han estado en el poder, pues lo que han hecho es eso, quebrar el Estado, profesor Henry. ¿Sí, profesor Henry? Sí, tenía un poquito de problemita ahí con el micrófono. Sí, profesora, okay, bueno, si hablamos en el tema del IFARU, recordemos que el IFARU para el 2023 tenía un presupuesto de 595 millones. Esa era una cifra exorbitante. Y bueno, se hizo todo eso, ese despilfarro del que se habla. Sin embargo,
viendo el presupuesto presentado, creo que fue el día de ayer, tiene un presupuesto de 589 millones, profesora. O sea que la diferencia son 6 millones. O sea, no entendemos cómo nos pueden decir que el IFARU está quebrado, porque prácticamente le están asignando la misma cantidad de millones y no sabemos de qué manera ellos, pues, se dice que han ahorrado o reducido ese presupuesto. No entendemos esa situación. Ahora, los últimos que tienen que pagar los platos rotos de una mala administración como la del señor Cortizo son nuestros estudiantes, son la gente más vulnerable. Así que es inaceptable decir que el IFARU está quebrado. Definitivamente que se hizo despilfarro, que se hicieron mal uso de manejo, eso es cierto, pero el Estado tiene que cumplir con lo que dicen las leyes y por lo menos el PASEU, las becas asignadas, ya todo eso ya son leyes de la República, debe cumplir con eso, más que todo porque son estudiantes también que tienen compromiso en diferentes universidades y hay que cumplir con ese tema de la educación del estudiante panameño. Así que en cuanto al IFARU eso es, y sobre todo como usted dice, no hay nadie que se haya ido al Ministerio Público y se haya presentado una denuncia por malos manejos, que es probablemente una de las cosas que más se le reclama al señor Molino y su administración en estos primeros 100 días. Y es que de hecho él dijo que no iba a corretear a nadie, o sea que ya sabemos que él definitivamente, si es por él, todo queda igual en relación a lo que hizo el gobierno anterior. Profesora, pero en orden cronológico, el 13 de agosto, el gobierno nacional eliminó el subsidio del arroz. Este es un rubro fundamental en la mesa del panameño. Así y prácticamente aquí todo el mundo desayuna, muchos almuerzan y hasta cenan arroz, y sobre todo las clases más populares. Y definitivamente que sí tenemos que reconocer que habían malos manejos en ese subsidio. Sin embargo, para eliminarlo se tenía que hacer primero un estudio de cuál iba a ser el impacto de ese subsidio en la mesa del panameño. Y hoy lo estamos viendo, profesora. Hoy fui a comprar 2 libras de arroz y salió en 1.95. 2 libritas de arroz quiere decir que prácticamente están a $1 la libra. Imagínese usted, porque todavía el arroz de primera no aparece. Así que aquí esas decisiones yo considero irresponsable de parte del gobierno de la noche a la mañana, sin un estudio previo, sin tomar cuáles son las medidas para que no sea impactado el panameño de a pie, definitivamente que no ha sido la mejor. Esto lo que ha conllevado es a un aumento del arroz, a que los molineros sean los que se beneficien con este aumento, los dueños del supermercado, porque sabemos que los productores están, como quien dice, pasando el Niágara en bicicleta, y como ellos bien han dicho, esos 800 millones de ese subsidio, no ha quedado nada en los bolsillos de los productores, sino de los molineros y de los grandes empresarios de este país. Así que eso se dio el día 13 de agosto, profesora, el tema del subsidio del arroz. Correcto, profesor Henry. Entonces, por eso reiteramos, no hay ninguna alternativa. Sabiéndose perfectamente, como usted lo señala, o sea, el tema del arroz es sumamente importante, tiene que ver con la parte de la canasta básica, y la canasta básica tiene que ver con el tema del sector primario, y el sector primario está relacionado con nuestros recursos, está relacionado con el tema ambiental, está relacionado con la crisis climática a la cual, pues, igual que los gobiernos anteriores, este gobierno, porque ni siquiera en la campaña electoral, en ninguna de las propuestas, los candidatos a presidente presentaron ninguna alternativa frente a la crisis. Y por eso la FETEP sí ha estado, pues, llevando a cabo, además de algunos programas, hemos estado llevando a cabo alianzas, como es el caso, pues, con Almanaque Azul, por el tema de los corredores naturales, que es una propuesta para hacerle frente de manera, digamos, formal, de una manera científica, de una manera oficial. O sea, el Estado tiene que adoptar medidas como estas, propuestas como estas, para hacerlas ley, para planificar cómo hacerle frente a la crisis climática, sobre todo Panamá, que tiene una posición
geopolítica estratégica, y que con el Canal de Panamá también pues depende mucho de esto, pues esa parte en la economía. Entonces, la FETEP hace énfasis sobre esto porque ya se han ofrecido, esta propuesta ya se ha ofrecido, y la idea aquí es que como país, igual como otros países, están pensando en alternativas. Por ejemplo, en Colombia están pensando en alternativas de energías limpias y hacer una transición de la energía fósil, es decir, del uso del petróleo, del gas, del carbón, pasar al uso de la energía limpia. Ojalá aquí en Panamá estuviésemos pensando en eso. Y máxime que ya se está utilizando energía eólica, como el caso del parque que existe en Coclé. Los diferentes parques que existen de paneles solares en Herrera, en varias áreas del país hay parques pues de energía solar, de paneles solares o energía solar, utilización de energía solar, pero esto no le está llegando a la población porque nos siguen cobrando en nuestro recibo, nos siguen cobrando un consumo de energía térmica, de uso de petróleo, cuando aquí pues tenemos la mayor parte de la generación de energía eléctrica es con nuestros ríos, con nuestros propios recursos. Entonces, elevadas cifras en estas tarifas, más ese cobro, que esto es prácticamente una estafa, más pues toda la forma en que las empresas eléctricas se han comportado con el pueblo panameño. Y sobre eso, ¿qué ha quedado? El presidente pues ha hecho pues algunas declaraciones respecto a esto, sin embargo, pues no hay nada más allá. Todavía está pendiente el tema de la comisión especial, la comisión de investigación, que como comité, donde participamos como miembros de FETEP en este comité, se presentó esta propuesta de esa comisión especial, y a la fecha pues las mesas técnicas no se han conformado y pues la empresa sigue haciendo de las suyas y nosotros seguimos siendo pues abusados, estafados por parte de estas empresas eléctricas, y el Estado, como presidente, porque se ha referido a estas empresas, ha quedado simplemente pues en discursos y no hay nada en concreto, ni que sancione a esta empresa realmente, ni que haya una voluntad política para reformar las normativas que existen y de esta manera pues irle dando un giro y generar nuevos lineamientos para una nueva política de servicios públicos, sobre todo en los servicios eléctricos. Correcto, profesora. Mire, el señor Mulino el día 25 de julio expresó que se acababa el relajo con las empresas eléctricas. Eso nos suena como a que yo no estoy hecho de leche condensada. No sé si le recuerdan esa frase. Una imitación. Puras bravaconadas, pero al final a la hora de tomar decisiones de verdad no se hace. Lastimosamente, porque el pueblo panameño está sometido a la indefensión. Las empresas eléctricas facturan como a ellos les da la gana. Aquí no hay un ente que pueda regular eso, y que si usted se siente que le han estafado, usted pueda ir allá y se resuelva. No, eso no sucede. Realmente la SEP prácticamente pareciera un brazo más de las empresas eléctricas, porque estas multas que se pusieron realmente eso data de hace muchos años. O sea, no es que esto sea nuevo, ni se sabe de investigaciones nuevas relacionadas a ese tema. Entonces nuestro... Pero Henry, lo peor, ahora que usted dice eso, lo peor es que ni siquiera tenemos la certeza de que esas multas las está realmente pagando la empresa. No hay ninguna evidencia y ellos nos han aumentado el costo del consumo, o sea que ellos están haciéndonos pagar esa misma multa. Nosotros no nos han mostrado ni evidenciado que realmente la empresa está pagando esa multa. Sí, y el abuso, profesora, el abuso no solo con los cuentavientes de esas empresas, sino también con los empleados y también con las
las empresas que le hacen trabajo a estas empresas eléctricas, sabemos de cómo a los trabajadores no se les respeta, se les despide, para poder que se les pague el tiempo laborado también es muy difícil. El Ministerio de Trabajo no dice nada en relación a eso. Y pues continuamos. A 100 días del señor Molino, solo ha quedado pues esa frase de que se acabó el relajo y no vemos hechos concretos tampoco en relación a eso. Así es. En relación pues a las empresas telefónicas prácticamente es lo mismo, porque el servicio de internet aquí es horrible, es malísimo, definitivamente es un monopolio, solo hay 2 empresas ahora que las demás se fueron, entonces hemos quedado en un monopolio donde el servicio es pésimo, pero los planes siguen subiendo, las señales de celulares no llegan a las áreas apartadas como es obligación de esas empresas, como dicen los contratos. No se cumplen los contratos pues, para esas áreas, y tampoco vemos que se multen o que se le llame la atención a las empresas telefónicas. Entonces eso es algo que está pendiente. El servicio que prestan en las escuelas, profesora, es un servicio horrible de internet que prácticamente nadie puede usar. Y bueno, allí vamos también con el tema de las empresas telefónicas. Y en otro tema, profesora, también se eliminó lo que fue el el bono solidario de vivienda de 10.000 balboas. Eso fue el día 29 de agosto. Ese día también anunció el presidente que ese bono dejaría de pagarse. Bueno, son políticas que realmente hay que revisar, por cierto, hay que revisar, pero tenemos conocimiento de muchas personas muy humildes que querían acceder a una vivienda, pero ahora no lo pueden hacer porque fue eliminado el bono solidario. Además, hay muchos de esos panameños que ya habían estado en trámites esas viviendas y ni siquiera esas, profesora, porque por lo menos debió haber un corte y decir hasta aquí, pero ya había muchos en trámite, incluso que iban a ser ya entregadas y hasta esas se eliminó el bono solidario. Bueno, son políticas que realmente no entendemos cómo se dan porque debe tener realmente una planificación y valorar en la balanza qué es lo más importante, ¿no? En este caso, pues, la vivienda de los panameños más humildes. Correcto, profesor Henry. Entonces, aquí es importante ver cómo, o sea, cada una de las medidas que se han ido aplicando o se han dejado de hacer afectan directamente a la población. Y esto beneficia directamente a un sector económico y sabemos perfectamente que han apoyado campañas políticas. Entonces se están devolviendo el favor aquí. Entonces han sido 100 días donde sigue más de lo mismo, sobre todo, profesor Henry, recordando que el señor Molino presidente de la República, antes fue ministro en el gobierno la administración del señor Martinelli, déspota, esa actitud déspota no ha cambiado, incluso ya hay varios sectores que lo han estado expresando porque ha ido saliendo, ¿no? Ha ido saliendo muy a pesar de que a través de los jueves de conferencias y de algunas las primeras apariciones del señor Molino, lo que se intentó de alguna manera fue simular, ¿no? O disfrazar esa actitud déspota que no se ha podido. Ahí está, surge, siempre está ahí presente, de alguna manera se manifiesta y cada vez se está haciendo pues más evidente quién realmente él es. Un antinacional porque ha estado realizando acciones a espaldas del pueblo para la reapertura de la mina. Y es importante aquí ver esto porque además de lo que ya hemos mencionado, las otras medidas son, por ejemplo, con el nombramiento del señor Dino Moon, quien ya pues ha demostrado ser pues un funcionario un canal que ha sido siempre utilizado por los sectores empresariales, es el sector para quien él ha trabajado
y que precisamente fue parte de la reforma en el 2007, 2005, 2007. O sea que él no iba a presentar una medida distinta a la propuesta de medidas paramétricas. Entonces eso definitivamente pues golpea una vez más a la población. Entonces, en esta reapertura de la mina es importante señalar lo siguiente, y es que en principio el programa de campaña del señor Molino, su propuesta del señor Molino como candidato a la presidencia, no decía absolutamente nada sobre la mina de Donoso, la minería o la minera, First Quantum. Entonces, esto quiere decir que eso no era pues un tema prioritario en su gestión. Sin embargo, una vez que el señor Molino pues es presidente electo, entonces comienza a surgir el tema de la minería. A ver, qué contrariedad, ¿no? Entonces, esto empieza a verse más claramente su postura sobre la mina y vienen las palabras, el juego de palabras de abrir para cerrar, ¿sí? Un poco para de alguna manera jugar con pues la inteligencia del pueblo panameño. Entonces, ¿qué ocurre? Que fue una táctica en el momento utilizar, una táctica electoral, no hablar del tema para pues que algún sector de la población creyera que pues él no iba a tratar este tema, que él iba a hacer cumplir el fallo de inconstitucionalidad, porque es un tema pues bastante controversial. Mientras hubo otros candidatos que sí, pues de frente fueron tratando este tema. Entonces, a la par de que el señor Molino comienza a hacer esto como presidente electo, a lanzar ya esta postura y este juego de palabras, ¿qué ocurre? Hay declaraciones de la First Quantum Mineral, y es que ellos estaban en toda la disposición de tener un diálogo abierto con la nueva administración. Eso fue publicado en la prensa del 8 de mayo. Entonces, el señor Molino insta a esta empresa a un diálogo directo sin arbitraje. Entonces, ¿esto es coincidencia o ya fue un acuerdo previo, mucho antes de las elecciones? Pero recordemos que hay un pacto, como en las últimas administraciones post-invasión. Supuestamente candidatos contrarios, supuestamente partidos que no entran en alianzas porque son contrarios, pero al final hacen pactos como el que está ahorita, en estos momentos, y que le ha permitido al señor Molino ir avanzando en la Asamblea con la aprobación de nombramientos de personas claves para llevar a cabo pues temas de suma importancia como el de la caja y pues otros que ya se ha ido revelando, ¿no? Y que afectan a la población panameña. Entonces, esta situación realmente pues deja bien claro que el señor Molino no tiene ninguna intención de respetar el fallo de inconstitucionalidad, que ya de por sí, imagínense, de que salió el gobierno anterior a la fecha, el Ministerio Público debió haber iniciado de oficio una investigación y llamar a los 45 diputados, llamar a los ministros de Estado, llamar a expresidentes y ex vicepresidentes y llamar a empresarios, grandes empresarios que estuvieron vinculados directamente con la publicidad del apoyo de esta ley que violentó 25 artículos de la Constitución. Entonces, es claro que el señor Molino, pues, continúa con el tema porque esto es corrupción. Omitir funciones o no hacer cumplir la ley es una forma de corrupción porque se está lesionando al Estado. Entonces, también, pues, el no hacer nada frente a temas de escándalos o delitos cometidos, eso es también omisión de funciones y es también corrupción, profesor Henry. Sí, profesora, mire, sí, en relación a lo que usted plantea,
nosotros tenemos que recordar que el señor Mulino le dijo a la gente de Vamos Chiquillo, por el simple hecho de que no le apoyaron al señor Montt en su candidatura. También recordamos la frase del gobierno manda y si se equivoca manda de nuevo. Y también recordamos la frase aquella de que si tengo que ser un dictador, pues lo seré. Entonces nosotros nos preguntamos, Maduro fue elegido en Venezuela. Acuérdense que puede haber dictadores de derecha y dictadores de izquierda. Eso ha sido históricamente una verdad de apuño. No es que los dictadores solamente pertenecen a la izquierda, sino que los de la derecha también han sido dictadores. Entonces, en Venezuela, los venezolanos escogieron al señor Maduro y nosotros nos preguntamos cómo los panameños vamos a escoger al señor Mulino. Porque Mulino, si tenemos que reconocerle algo, es que el pueblo panameño no le ha mentido. No le ha mentido porque él dijo bien claro todas esas frases antes y en campaña. Es más, el tema del chenchen tenemos que aclararlo, porque el tema del chenchen viene de un anglicismo que es el verbo change, que significa cambiar. Ajá. Entonces, lo que le prometía a la gente era cambios en el sentido monetario, o sea, lo que le cambian a usted, lo que le dan en la tienda devuelto, o sea, centavos. Eso es lo que verdaderamente nos prometía el señor Mulino, y todavía los panameños están esperando los centavos, ¿no? Mientras ellos se reparten una gran cantidad de millones, porque hemos hablado de eliminación del subsidio del arroz, eliminación del bono de los 10.000 del interés preferencial. Ya dijo que el bono de $10.000 para las viviendas. Ya dijo que el interés preferencial llega hasta el 2025 y de ahí en adelante no se va a seguir dando. Y tenemos informes que también están buscando la manera de que los kilowatt hora de las empresas que se está subsidiado hasta los 300 kilowatts sea bajado a 250. Eso viene próximamente. También dijo que va a revisar el tema de los 120 a los 65. O sea, vamos a ver cómo buscan la manera de sacar un poco de gente de allí también, porque muchas personas dicen, no, esta persona es pudiente, pero realmente hay que hacer un estudio muy fuerte para determinar si una persona es o no pudiente. Entonces, probablemente vayan a tratar de sacar mucha gente de ese 120 a los 65, ¿no? Entonces, son las actitudes del señor Mulino, ¿no? Que a nosotros nos preocupa realmente, porque si esto ha hecho en 3 meses, imagínense lo que va a hacer en todo lo que falta del año, porque lo que sí ha hecho, profesora, y es buscar la manera de pagar 600 millones a los empresarios. Eso sí, buscó la plata de una vez para pagarle a las empresas, bueno, digamos así, a sus compañeros, no queremos usar la otra palabra, sus compañeros, para pagarle los 600 millones que se le adeuda. Y por ejemplo, la beca universal, todavía vamos por el mes de octubre y todavía no tiene fecha de pago. O sea, a los más necesitados no hay manera de que le llegue aunque sea un poquito de chenchen. Correcto, y entonces se ha ido eliminando o cortando todos aquellos programas sociales o de inversión social, pues que de alguna manera eran un paliativo para la población, que no es la solución, Aquí lo que se requiere es que realmente haya una inyección a la economía, y esto es apoyando al sector primario y al sector secundario, o sea, generando industria, y también mejorando las políticas y el financiamiento o las políticas públicas, el financiamiento, el costo de los insumos y demás para el sector primario, sobre todo el agrícola, que es el que nos genera alimentación, y son los 2 sectores que más generan empleo. Si esto se hiciese, o sea, la pequeña y la mediana empresa van a tener pues realmente un apoyo. Profesor Henry, entonces, versus o a la par de ir eliminando todo tipo de política o de programa de asistencia social o de algún tipo de alivio para la población, entonces está el hecho de que se mantienen los altos salarios. Si tú anuncias que el fisco nacional o que el
Estado está en números rojos, entonces debió comenzar por allí. Los altos salarios, como lo del administrador del canal, los ministros de Estado, diputados y otros altos funcionarios que triplican el salario del presidente de la República por las dietas, por los gastos de representación o porque están en una y otro puesto de juntas técnicas, como lo hizo el gobierno anterior. Entonces, eso era lo que debió haberse recortado. Si tienes números rojos, comienza a recortar eso. Comienza la austeridad, comienza el recorte y las limitaciones en el manejo de el Estado a través de este tipo de fondos. Y eso generaría de alguna manera que el Estado pudiera ir recobrando o tener un fondo a nivel nacional para ir viendo cómo dar respuesta a la situación de crisis que se va presentando. Entonces, se mantienen las prebendas, se mantienen pues los fueros y privilegios y sobre todo la impunidad de funcionarios de alta jerarquía del gobierno anterior que han sido denunciados, que tienen escándalos de corrupción. Pero como hay un pacto, el pacto PRMista, porque están todos los partidos políticos ahí, entonces, tradicionales, entonces yo no te toco, tú no me tocas, o simplemente pues no me meto contigo y todo continúa igual. Y aquí sigue la impunidad reinando y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, como usted dice, son bravuconadas, son pues ladridos, rofeos que ha hecho el presidente de la República frente a algunos temas en sus discursos y pues no ha ocurrido nada y no hay investigación, no hay sancionados, no hay nadie que esté pagando por los delitos cometidos contra el Estado, contra los fondos, el patrimonio del Estado. Entonces, estos pactos lo que hacen es eso, un pacto de, más que de no agresión, un pacto de impunidad donde se ha pues cometido delito contra el patrimonio del Estado y la población en general. Entonces, profesor Henry, importante que la población esté muy pendiente sobre este tema de la minería, más todo lo que hemos mencionado, principalmente porque son temas bien delicados y álgidos. El tema de la caja del Seguro Social y el tema de la reapertura de la mina son los temas de mayor peso y que pues nos auguran más que un futuro, un presente pues bastante negro, bastante difícil, sobre todo porque, por ejemplo, ¿cómo descifrar ese abrir para cerrar? En primer lugar, eso implicaría, profesor Henry, y quienes nos escuchan, que se tendría que eliminar la ley de moratoria. La ley de moratoria de la minería a cielo abierto, porque eso es lo que permitiría renegociar con el First Quantum, porque recordemos que la ley de moratoria establecía que no se iban a reanudar o no se iban a extender contrataciones, ¿no? Para seguir con las explotaciones mineras. Así que eso es lo que favorecería abrir para cerrar, derogar la ley de moratoria para que se pudiese dar la renegociación con First Quantum, potencialmente, ¿no? Con la concesión de nuevos permisos mineros. Y se evidencia, profesor Henry, y población que nos escucha, que nos ve, el tema de lo que hizo el ministro de Ambiente. El ministro de Ambiente que comenzó a hacer resoluciones, bueno, 3 ministros, el de Ambiente, el de la Presidencia y el de Comercio e Industrias, quienes pues restringieron las conversaciones, las negociaciones. O sea, no solamente era sin arbitraje, sino que simplemente todo esto se iba a hacer a espaldas del pueblo. Y luego se revierten estas medidas restrictivas en esa negociación con la minería, que era el principal objetivo, ¿no? Entonces, allí se demuestra que realmente, pues, no son distintos al gobierno anterior. No son distintos al gobierno anterior y por eso ese pacto principalmente con el PRD. Entonces, ¿por qué revirtieron esta medida de
de blindaje a través de la resolución DM0365 del 2024, porque de esa manera se restringía al acceso público, y al descubrirse esta resolución, al haber sido descubiertos, entonces se les agarró con las manos en la masa, y por eso entonces es que echaron para atrás. Entonces el presidente, después que se conoce de estas resoluciones, sale el presidente entonces a restringir estas resoluciones, porque fueron descubiertos, y la intención principalmente era esta, de hacer una renegociación con First Quantum, y de esa manera pues que el pueblo no conociera nada, aparte de no reconocer el fallo de inconstitucionalidad. Y esto es grave, profesor Henry, es muy grave. El gobierno anterior blindó todas las actas donde el gabinete pues hacía lo que querían, ¿no? Por 10 años las blindó. Entonces ellos siguieron el mismo patrón, el mismo guión, el mismo librito. Y ahora con algo sumamente delicado como es la reapertura de la First Quantum o de la minería Cielo Abierto en Donoso, y que eso revierte en el resto de los proyectos de las concesiones, que eran casi 120, si no me equivoco, porque se eliminaría la ley de moratoria, y esto pues permitiría todas las renegociaciones de estos proyectos. Entonces, esto de la restricción o del blindaje o de la confidencialidad de estas negociaciones solamente se dan, profesor Henry, solamente se dan en casos de conflictos, que haya conflictos entre los estados, o conflictos, perdón, entre empresas privadas. Si solamente están interviniendo empresas privadas, este tipo de renegociaciones sí pueden ser confidenciales. O si hay algún tipo de conflicto, donde hay pues algún tipo de peligro, entonces allí se podía aplicar. Y el acuerdo de Escazú, que fue utilizado para justificar esta movida que hicieron estos 3 ministros, realmente es contradictorio y contraproducente, porque el mismo acuerdo de Escazú señala que se debe hacer con transparencia todo tipo de acción que tenga que ver con los recursos naturales, y que tiene que aumentarse la participación pública para que los ciudadanos y ciudadanas puedan de esta manera asegurar la transparencia de cualquier tipo de actividad que tenga que ver con el ambiente o con asuntos ambientales, profesor Henry. Correcto, profesora. Mire, en cuanto a la mina, como usted dice, es un tema sumamente delicado, y estamos seguros que es el tema que viene después del tema del seguro social. Eso tiene su planificación ya. Exacto. Entonces nos preocupa porque usted ve los interlocutores de la mina, ¿no? Parece como que se han aliado. Ahí tenemos al señor Pérez Valladares, usted lo escucha en todos los noticieros, pues al favor de la mina, inclusive diciendo que parte de eso podría ser para el seguro social. Pues ahora se acuerdan de eso, ¿no? También vea una cantidad de figuras también, díganse politólogos, díganse cientistas sociales, díganse economistas, que también están a favor de la mina. Y no digamos más del tema de algunos periodistas, pseudo periodistas, ¿no? Que todos los días, eso parece como si fuera un disco rayado, que este país no puede subsistir sin mina, cuando realmente todos esos años la minera First Quantum nos robó totalmente. Fue muy poco lo que ellos aportaron al Estado panameño, y lo poco que aportaron al final del señor Cortizo no se sabe qué se hizo, en qué usó esos 500 y tantos millones de dólares, porque él había prometido con qué se iba a usar ese dinero. Así es. Y al final nadie sabe dónde quedó. Igual usted escucha lo de la Cámara Minera, el CONEP, o sea, como panameños tenemos que saber leer lo que está sucediendo, y es un tema preparatorio del terreno para
que cuando termine el tema del seguro social, de una vez viene el tema de la minería. Usted dijo muy ciertamente, el señor Molino, su primera palabra en cuanto a eso fue abrir para cerrar. Sí, se abre, pero se cierra cuando ya no hay ni un gramo más de cobre, ¿no? Seguramente Así será es. para eso, porque abrir nuevamente y cerrar esa mina va a ser bastante difícil cuando eso esté abierto. Y entonces el irrespeto que se da pues al fallo de la Corte Suprema, nuevamente, ¿no? No es la primera vez que se irrespeta el fallo de la Corte Suprema y tratar de buscar algún subterfugio legal para que el tema minero salga a la luz. Eso en ese sentido, profesora, y bueno, no nos podemos dejar de referir al tema de del seguro social nuevamente, ¿no? Cómo se ha manejado antojadizamente, el gobierno nacional ha llamado un diálogo. Realmente nosotros tenemos que criticar a nuestros líderes sociales, nuestros líderes que se encuentran sentados en esa mesa, porque si yo no me siento cómodo de una situación, prácticamente estoy siendo cómplice de lo que está sucediendo, ¿no? Porque paralelamente se hubiese montado otra mesa pues, y hubiésemos tratado el tema y no estuviéramos allá donde dice que no se puede llevar el celular, donde no se puede comentar algunos temas, solamente escuchar el diálogo de yo con yo como siempre. Lo que sí nosotros queremos recalcar, profesora, y es lo que siempre hemos dicho, de dónde va a sacar el dinero el señor Molino para el próximo año cuando tenga que pagarle a los jubilados si no se da la unión de los dos sistemas y se regrese al sistema solidario. Esa es la gran pregunta, porque usted puede poner paramétrica, pero esa paramétrica no le van a dar millones inmediatamente. Eso probablemente en 10, 15 años, cuando empiece a jubilarse un poco de gente, pero no en estos momentos. Y el sistema solidario sigue cerrado. Puede abrir usted lo que quiera, que la ley establece que el sistema solidario no le entra ni un centavo. Así que puede poner la cantidad de subir la cantidad de cuotas, subir la edad de jubilación y todo lo demás, pero al sistema solidario no le va a seguir entrando ningún real. Así que la gran pregunta es cómo va a hacer el señor Molino para pagar la jubilación del próximo año si no se le da flujo de caja de parte del propio sistema que lo tiene, allí lo tiene, ¿no? Y lógicamente hacer ajustes, sobre todo en el modelo económico, para que haya una representación justa y equitativa y este país sea más igualitario, no sea uno de los países más desiguales del planeta. Es correcto, profesor Henry. Y bueno, las primeras luces frente a este tema de la seguridad social se demuestra con los sectores empresariales o los personajes que nombra en el gabinete, que representan sectores empresariales antinacionales porque siempre han estado en algún puesto de alta jerarquía en otros gobiernos y que han aplicado medidas antinacionales, decimos, porque son contra la nación, contra los ciudadanos, contra la democracia, contra la transparencia. Entonces, sectores empresariales antinacionales y promineros. Si revisamos todo ese gabinete, precisamente ese gabinete pues refleja eso, que son antinacionales y son promineros y efectivamente los dos temas con que han comenzado fuertemente han sido el tema de la seguridad social y el tema de la minería, de la reactivación de la minería a cielo abierto o de la minería a nivel nacional. Entonces, son sectores que pretenden acabar con la seguridad social porque para ellos definitivamente el derecho a la seguridad social es una amenaza porque esto implica que ellos no reconozcan la responsabilidad que tienen, la deuda que tienen desde hace mucho tiempo con la evasión y la morosidad y pues que la solución está en que eso se recobre, se deje de evadir, se deje de tener morosidad y por supuesto hacer una revisión del modelo económico, el tema de incluir al sector que está dentro, perdón, a la población trabajadora que está en el sector informal, del trabajo informal, incluirlos en ese derecho a la seguridad social, el tema de darle mayor sostenibilidad a los fondos de la reserva de la Caja del Seguro Social, que implica reconocerle realmente pues el porcentaje que corresponde y no lo que ha hecho hasta ahora la banca, ¿no? Algo totalmente inmoral,
totalmente pues antinacional e injusto para todas las personas que aportamos a la Caja del Seguro Social de manera pues obligatoria y de manera responsable, ¿no? Entonces, obligarnos a cuentas individuales, eliminar, como usted bien señala, del todo el componente solidario del subsistema mixto, obligar a los hombres menores de 50 años y a las mujeres menores de 45 años a afiliarse a esas cuentas individuales, y de esa manera obligar, digamos que de alguna manera negar la seguridad social a las futuras generaciones, porque va a costar mucho más a las futuras generaciones poder tener digamos que una pensión o un retiro justo, solidario, universal, que es lo que representa el sistema solidario en la seguridad social panameña a través del Seguro Social. Entonces, es eso, no proporcionarle a los jóvenes una pensión adecuada, una pensión justa. Entonces aquí no solamente a los que inmediatamente no nos pagarían nuestras pensiones, está el tema de que los jóvenes no la van a tener, mucho menos van a tener esta oportunidad. Entonces, sí es importante seguir insistiendo en el tema de la propuesta también de una reforma tributaria, de una revisión, de una reforma fiscal, porque en este país los que más han acumulado nunca han sido ni honestos ni moralmente responsables con este acumulado, y los trabajadores, los profesionales, pues sí hemos cumplido con el país, sí hemos cumplido con la nación, pagando nuestros impuestos de acuerdo a lo que ganamos, ¿no? Entonces, esto sí es importante porque la sostenibilidad de o la solución de la crisis a la Caja del Seguro Social implica que se haga una reforma profunda pues al sistema solidario, devolviéndolo o que realmente sea solidario, y la eliminación de las cuentas individuales, que implica, por supuesto, un tema también de empleomanía, un tema de generar empleos, un tema de que se pueda integrar a toda aquella población que independiente o que está en el sector informal, que no puede pagar seguridad social. Implica, profesor Henry, una política pública en términos de salud y seguridad ocupacional, para que de esa manera se pueda prever y la Caja del Seguro Social no pase hacia lo curativo, sino hacia lo preventivo, y de esa manera pues eso disminuye los gastos o una recarga hacia la Caja del Seguro Social. O sea, aquí está por todos lados, además de la parte institucional, profesor Henry, de dotar de tecnología a la Caja del Seguro Social, de agilizar, de modernizar de manera tecnológica, con herramientas tecnológicas, todo lo que tiene que ver con el cobro de las cuentas, hacer más eficiente la parte de recaudación, el tema de ese cobro coactivo hacia la gran empresa que tiene morosidad o que evade. Y de esa manera sentar precedentes para que no se siga repitiendo pues este fenómeno, que es quien ha quebrado o quien ha creado esta crisis en la Caja del Seguro Social. Entonces, también el tema en la parte institucional, la parte de la mayor participación de los asegurados, el tema de escoger mediante voto de los asegurados a quienes nos representen en esa junta directiva. Basta ya del dedo, basta ya de eso, porque organizaciones del movimiento social, haciendo mea culpa o haciendo una autoevaluación, igual que los partidos políticos, igual que los gobiernos que ponen de a dedo, pues también lo han hecho durante todo este tiempo, poner de a dedo a personas que nos representan y que nunca nos han dado un informe y que nunca han jugado un papel realmente, digamos, responsable, y que han sido cómplices de todo lo que ha sucedido con la Caja del Seguro Social y que han permitido esta crisis en la que nos encontramos en estos momentos. Entonces, que no quieran hablar de eso y que no quieran reconocer, y que quienes lo hagamos
a quienes lo hagamos nos quieran tachar de alguna manera, pues eso refleja principalmente pues complicidad y su irresponsabilidad. Entonces hay que cambiar ese modus operandi, esa forma de funcionamiento de la Caja del Seguro Social a través de la Junta de Escogencia de la Junta Directiva, para que de esa manera también haya orden y transparencia en el manejo pues, de esta institución que es sumamente valiosa para la población panameña, profesor Henry. ¿Cómo no? Sí, el profesor Bernal siempre utiliza una frase que se llama gatopardismo, profesora. Así es. Estoy buscándola aquí en internet y dice que el gatopardismo es aquello donde se cambia todo para que no cambie nada. Para que no cambie nada, exactamente. El señor Molina nos la está aplicando. Mucho hablar, mucho decir cosas, mucho estamos haciendo, pero la situación es igual. Estamos viendo el tema de los partidos políticos, cómo se han aliado en la Asamblea. De hecho, ahí no ha cambiado absolutamente nada. Según la propia presidenta, son 300 colaboradores que ha destituido, pero usted escucha que nombró a tal amigo, a tal amiga, con salarios $5,000, $7,000, asesores. O sea, allí en la Asamblea Nacional prácticamente, lastimosamente, porque tenemos que decirlo así, porque está la coalición Vamos, que decimos que está haciendo un buen trabajo, pero es difícil como se ha aliado la partidocracia, ¿no? Entonces poco ha cambiado allí. Si nosotros podemos buscar en lo que son las notarías, todo igualito, donde están los consulados, todo igual, las embajadas, todo igual. O sea, aquí realmente nada ha cambiado. Lastimosamente, esa es nuestra realidad. O sea, que los panameños tenemos que abrir los ojos. Y si vemos cómo ha seleccionado al Contralor, cómo ha seleccionado al Procurador, cómo ha seleccionado también el Procurador, dije el Contralor, al señor Dinomón también, al Procurador de la Administración, realmente es lamentable porque sobre todo el pacto por la justicia ha sido olvidado. Y bueno, con un aporte de buenos panameños, de personas de mucha capacidad académica, ha sido ignorado todos esos aportes de parte del señor Molino. Y entonces pues nos dicen que no hay dinero, que estamos quebrados, pero usted ve por otro lado cómo se reparten los puestos y como usted bien dijo, no hay nadie que se diga vamos a bajar el salario, por lo menos hasta que esto mejore. Claro, sigue igual para ellos, los políticos, y sobre todo, como usted dijo, el pacto ese perreñismo, me parece que mencionó usted, ¿no? Sobre cómo se han aliado para continuar con la misma fiesta, con el pueblo panameño y con sus recursos. Correcto, profesor Henry. Entonces, bueno, estos 100 días nos reflejan, como bien usted lo señala, para ir concluyendo, pues la continuación de un régimen político corrupto. Régimen porque está impuesto porque las elecciones, al final, a pesar de que hay un voto de la población, hay una manipulación que esto pues lleva al final hacia resultados que favorecen a la misma clase, o sea, a la clase política, al régimen político corrupto. Político pues es la partidocracia que se cree merecedora de todo, que cree que pues tiene que seguir heredando el Estado para hacerse rico individualmente, particularmente, despilfarrando los fondos del Estado, haciendo grandes negociados con el Estado, o sea, el tema de conflicto de intereses. Entonces se ha mantenido el mismo modo de operación, se sigue manteniendo el mismo guión, más de lo mismo, se sigue manteniendo la impunidad, se cubren las espaldas entre ellos mismos por los pactos que hacen,
se sigue las mismas formas de nombramiento que no son transparentes, que no reflejan ningún tipo de interés de cambiar para asegurar pues un uso transparente de los fondos públicos, seguir con el despilfarro o el derroche de los fondos públicos, quebrar el Estado, al final quebrar el Estado, esto sin importarles que al final la crisis nos va a afectar a todos. Entonces es eso, el régimen político corrupto, es decir, lo que estamos viendo en estos 100 días de administración del señor José Raúl Mulino con todo su gabinete y toda la estructura, los 3 órganos del Estado, es precisamente eso, la continuidad del régimen político corrupto, un régimen que pretende mantenerse porque se ha afincado allí en el poder, se turnan, hacen pactos para eso, para cuidarse las espaldas, para mantener la impunidad, para seguir haciendo corrupción con los fondos del Estado, para seguir usufructuando con el patrimonio público de todos los panameños y poniendo en peligro pues nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, el tema de la mina y el tema de la Caja del Seguro Social, esto implica un gran sacrificio de la juventud, para favorecer a los grandes capitales financieros. Entonces, eso implica algo que es muy imperativo y es la movilización en defensa de la seguridad social, en defensa del ambiente, del derecho a la vida, que es un derecho humano, el derecho a la seguridad social es un derecho humano, el derecho a la vida es un derecho humano, el derecho a un ambiente sano es un derecho humano, el derecho a la democracia, a la transparencia son derechos humanos, el derecho a una energía eléctrica que esté a un costo justo y de calidad es un derecho humano. Entonces, todo eso nos lleva a tener que hacer esa movilización en defensa de una seguridad social pública, universal, solidaria, y que no le neguemos a la juventud, pues una seguridad social. Son los sectores más vulnerables, lo que en estos momentos se le ha negado la seguridad social, y a la juventud se le está negando esa seguridad social. Entonces, queriendo demostrar pues que es ineficaz la Caja del Seguro Social, como ha sucedido en otros países. Entonces esto nos lleva a actuar. Y por eso, profesor Henry, pues comunicarles que ya la Alianza del Interior del país se ha estado reuniendo y que este 12 de octubre, que se cumplen pues, más de 500 años de la resistencia indígena, campesina, esto se va a estar realizando por una acción